Y acá estamos con la voz un poco tomada, me estoy recién gripando, enfermando, acá hay toda una cosa. Cuando nosotros estamos estudiando esto, estamos pensando a ver qué celulita está trabajando ahí, tratando de resolver lo que me está pasando, ¿no? Entonces van a sentir que por ahí mi voz se corta o baja o sube, pero es por una cuestión de que hay todo un proceso en mis partes respiratorias. Y bueno, y a medida que hemos ido avanzando nos vamos dando cuenta de que todo está conectado, ¿no? Que vamos despacito entrando en todo este mundo y que todo se va conectando. Cada tema nos lleva al otro y a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta por qué hablamos de algo al principio, entonces en todo esto hay una conexión. Y precisamente de eso vamos a hablar en el tema de hoy, ¿no? El tejido conectivo. ¿Y por qué es tejido conectivo, no? Todos estos nombres, tejido conectivo, tejido epitelial, matriz extracelular, sustancia fundamental amorfa, todos estos nombres que estamos escuchando, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, los demosomas, semidesmosomas, bueno, todos estos nombres complicados que nos comen la cabeza, son nombres que dio el hombre precisamente para poder identificar todas estas partes que tenemos en el cuerpo del ser humano y poder hoy entendernos y entender qué pasa ahí adentro, sobre todo en la medicina, para poder resolverlo o en nuestro trabajo, para poder hacer un trabajo eficiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la clase anterior y seguimos conectando todos los temas para poder ir afianzándolos. Entonces, que vimos en la clase anterior, tejido conectivo. La pregunta era, ¿por qué se le llamaba tejido conectivo? Por eso conecta los órganos, conecta la piel con los huesos, conecta los músculos con los huesos con los huesos, conecta el tejido sanguíneo, porque dentro de este tejido conectivo tenemos estos vasos sanguíneos que pasan, están de paso por ahí para ir dejando nutrientes, el oxígeno, conecta el sistema linfático que también anda paseando por este tejido y va juntando las toxinas, el tejido nervioso que va llevando y trayendo mensajes y estímulos para que todo este medio o esta matriz extracelular trabaje de una manera eficiente. Entonces, todo el tejido conectivo no solamente hace este trabajo de conexión, sino que también rellena todo el cuerpo y al rellenar todo el cuerpo va a ser una conexión de todo, ¿sí? Y este es el lugar donde, ¿qué pasaba? Venían todas esas defensas, entonces era el lugar donde se van a atacar patógenos, se van a atacar bacterias, virus, células tumorales que pertenecen al propio cuerpo, pero también era donde se dan esos ataques contra, por ejemplo, cuando nosotros nos colocamos colágeno, ¿no? Nosotros nos colocamos colágeno y estas células van a ver qué es eso que acaba de entrar, que no reconocen, desarman esas partículas, utilizan lo que les sirven y lo que no lo desechan y lo que les sirve probablemente lo lleven a un hueso, ni siquiera a la piel, porque la piel para el cerebro no es tan indispensable como es el hueso, como es una articulación. Eh, También atacan, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un tatuaje, esa tinta que llega hasta ahí cuando el tatuador se pasa, porque en realidad debería quedar en la epidermis, este, estas celulitas van a ir ahí para poder resolver esa situación de esa tinta que está en el espacio que no debería estar y no corresponde a esa matriz extracelular, pero además va a ser el lugar donde, por ejemplo, nuestro trabajo van a ir, nosotros intentamos que ingresen los cosméticos o que los equipos de electroestética tratan de ingresar algunos, están capacitados para llegar a este medio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando llega o las ondas que llegan a esta matriz extracelular o qué va a pasar con este cosmético que ingresa hasta esta matriz extracelular, que van a ser esas moléculas que se van a romper también y que se va a aprovechar lo que se necesite? Entonces es un lugar para defender, para nutrir, que lo hace por medio de los vasos sanguíneos. Esa nutrición se da en esos vasos sanguíneos, pero también este tejido colabora para que el tejido conectivo, perdón, para que el tejido epitelial también se nutra y para sacar toxinas. También vimos que el tejido conectivo tenía una gran diferencia con el tejido epitelial. La diferencia era que el tejido epitelial tenía una cantidad de células colocadas de una manera, pero que tenía muy poca matriz extracelular. Tiene matriz extracelular, pero muy poca. Y
que este tejido que ahora estamos viendo tiene una matriz extracelular súper abundante y que además el tejido conectivo no puede estar expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos que el tejido epitelial siempre se colocaba hacia un lumen. ¿Qué significa esto? Hacia la luz. Cuando hablamos hacia la luz, por ejemplo, la piel está hacia el exterior. En los órganos está en la capa que va a dar, si bien la vemos dentro del órgano, va a dar hacia el lumen, va a dar hacia las zonas que van a estar en contacto con las cosas que entran del exterior, como son los órganos digestivos, nuestro sistema respiratorio. Entonces, al estar el tejido epitelial en esa zona, es de una protección enorme y no deja pasar nada. En cambio, el tejido conectivo va a tener una disposición totalmente diferente. Este sí va a tener una abundante matriz extracelular, entonces va a ser un tejido donde podrían entrar muchísimas cosas, ¿no? Bacterias, virus, un montón de cosas. Entonces, por eso este tejido conectivo siempre va a estar acompañado por un tejido epitelial. Ese tejido epitelial lo va a proteger a este tejido conectivo, pero este tejido conectivo va a sostener el tejido epitelial y lo va a alimentar. Entonces, como que hay una sinergia entre ellos dos. Pero además vimos que en el tejido conectivo teníamos células, esas células que formaban parte de este tejido y que con nombres complicados, pero además fascinantes cuando los vamos escuchando, qué es, qué hacen cada una, que van, vienen, que eran esas células que eran fijas, y había otras células que venían de otra parte, que esas células eran inmigrantes o migratorias, y que hacían esas células que venían, venían a defendernos de algo, o sea que son células inmunitarias, o vienen a reparar el tejido, por ejemplo, vienen a reparar una herida. Esto se puede dar gracias a que hay un espacio para que esas células puedan moverse de una manera fácil. Y les dije que además teníamos que veíamos esto que andaba de paso por ahí, vasos sanguíneos, teníamos terminales nerviosas, teníamos sistemas linfáticos. Entonces, ¿por qué tenemos todos esos vasos en este lugar? ¿Para qué están? ¿Por qué? Porque este es un tejido en donde hay mucha hidratación, entonces suceden muchísimas inflamaciones. Este tejido se inflama y se desinflama según las necesidades que haya. ¿Por qué les dije? Porque hay hidratación. Esa hidratación va a estar o va a aumentar según las necesidades o las patologías o las heridas que sucedan, y por eso va a haber tantas células que vienen a resolver eso. Y todo esto donde sucede en la matriz extracelular, en la parte de la sustancia fundamental amorfa, también se le dice sustancia fundamental o sustancia fundamental amorfa. Y también vimos que en esa matriz extracelular, en esa sustancia fundamental, era un líquido, pero que la consistencia era una especie de gel por esos componentes que tenía, que eran de nombres difíciles, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glicoproteínas, y que en ese medio corrían nutrientes, corrían líquidos, corrían toxinas. A todo eso que hay en esa sustancia fundamental se le llaman espacios intersticiales. Y estos espacios se van a ir conectando como redes entre ellos mismos. Esa conexión sirve para mover muchísimas más moléculas. Entonces, ese espacio intersticial era una zona en donde es más fácil mover líquidos. Y esto ayuda y colabora con los movimientos de esos líquidos, sobre todo con la linfa, que la linfa es el componente que viaja dentro del sistema linfático y es lo que nosotros movemos o intentamos mover cuando hacemos un drenaje linfático. Entonces vamos a ver un videíto. Este videíto es para que ustedes se den una idea de qué sucede a nivel, por ejemplo, de la dermis, que es un tejido conectivo, ¿sí? Vamos a ver que hay más tejidos conectivos, o sea, otras partes de nuestro cuerpo también son tejido conectivo que no tienen la misma composición que la dermis, pero siguen siendo tejidos conectivos. Pero en la dermis es en donde suceden las heridas. Y a mí me encanta que vean esto, cómo todas estas celulitas vienen a trabajar en el momento en que hay una herida. Todo el trabajo que hacen, la inflamación que se sucede, de dónde vienen. Entonces es importante que puedan ver este video. Los órganos de tejido blando del cuerpo reparan una lesión mediante un proceso de varios pasos, que comienza cuando las plaquetas de los vasos lesionados actúan para formar un coágulo en forma de red que impide la pérdida de sangre. Se produce inflamación del área cuando comienza la reparación del tejido en el área dañada. Los mastocitos liberan histamina que dilata los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre hacia el sitio de reparación.
Los glóbulos blancos, llamados neutrófilos y macrófagos, actúan para consumir bacterias y eliminar el tejido dañado y los desechos. A medida que se eliminan las bacterias y células muertas, comienza la fase proliferativa de la cicatrización de heridas. Los fibroblastos producen tejido nuevo al secretar colágeno que adopta la forma del tejido original. Durante el remodelado, la fase final de la cicatrización de heridas, el tejido producido por los fibroblastos madura y recupera su funcionamiento normal. Bueno, y vimos de la manera maravillosa en que trabaja el cuerpo para poder resolver esa herida. Pero bueno, ¿qué más teníamos en esa sustancia fundamental? Teníamos GAGs. ¿Qué eran los GAGs? Eran los glicosaminoglicanos. Algunos son enormes, como es el ácido hialurónico, y otros son más chiquitos. ¿Qué hacen? Chupan agua. Chupan agua todo el tiempo, atraen agua. ¿Pero qué más tenían? Proteoglicanos. Esos proteoglicanos eran proteínas que estaban unidas a los glicoglicanos, que también atraían agua. Por eso este tejido va a ser tan hidratado. Pero además había glicoproteínas, que son como pegamentos, o sea que pega todo. Pega célula con colágeno, pega célula con célula, pega célula con glucosaminoglucanos, y de esta forma esta matriz extracelular queda totalmente agarrada entre sí. Entonces, todo lo que vimos hasta acá es algo que se llama tejido conectivo propiamente dicho. Y vamos a ver este cuadro, ¿sí? Este cuadro no es para complicarnos la cabeza, sino que es más fácil de lo que parece. La parte más difícil es la que ya vimos. Esta parte es la división que tiene el tejido conectivo, pero van a ver que es más fácil. Lo más grueso es lo que ya vimos. ¿Qué vamos a ver en este cuadro? Vemos que el tejido conectivo se va a dividir en dos, en tejido propiamente dicho, tejido conectivo propiamente dicho, y tejido conectivo especializado. Hasta acá lo que vimos es tejido conectivo propiamente dicho, pero vemos que ese tejido conectivo propiamente dicho también se va a dividir. Vamos a tener tejido conectivo propiamente dicho, que puede ser laxo o puede ser denso. Y que después se suceden otras divisiones dentro del tejido propiamente dicho denso, que puede ser un tejido propiamente dicho irregular, regular y elástico. Pero eso lo vamos a ver despacito. Y el especializado es la otra división. Vamos a seguir con el tejido propiamente dicho, que puede ser laxo o denso. Dentro del tejido propiamente dicho, vamos a observar estas dos imágenes. Yo les dije que se dividía en dos. Se dividía en laxo y se dividía en denso. Entonces vamos a mirar la imagen. ¿Qué vemos en esas dos imágenes? Acá lo que vamos a tener que prestar atención para poder diferenciar cuál es laxo y cuál es denso es cómo están dispuestas las fibras. O sea, el nombre que se les da es la manera en que se lo va a distinguir en un corte histológico, y de ahí es cómo van a ser las funciones que tengan cada uno de estos tejidos. Al laxo, si nosotros lo miramos, va a ser así, como flojito. ¿Por qué va a ser flojito? Porque tiene poca fibra. La fibra es lo que le da dureza al tejido, lo que le da resistencia. La fibra es como si fuese un cable, un cinturón. Imagínense que los cintos o los lazos se hacen de tejido conectivo. Entonces, la fibra es eso, es algo que le va a dar resistencia, es algo mucho más duro. El laxo es flojo porque tiene pocas fibras y va a tener mayor hidratación. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de sustancia fundamental amorfa y va a tener más cantidad de espacios intersticiales. Y el denso, todo lo contrario. El denso es como más estructurado, es eso, denso, bien denso por la cantidad de fibras que va a tener. Por eso son los nombres que se le va a dar. Entonces, el tejido conectivo laxo va a tener menos cantidad de fibras, pero más sustancia fundamental. Y el tejido conectivo denso va a tener muchísimas fibras y menos sustancia fundamental. Por eso nosotros vamos a ver que, por ejemplo, un hueso tiene una resistencia determinada y la dermis de la piel va a tener otro tipo de manipulación o de resistencia. Tiene resistencia, pero es más maleable. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver qué tipo de tejido tiene cada uno de los órganos o
o cada uno de los tejidos conectivos. Vamos a ver que hay varios tejidos conectivos, como es el hueso, como es el tendón, como son los ligamentos, como es la piel, pero todos tienen diferentes resistencias. Nosotros vemos que unos son más duros y otros son más blandos, y eso se desprende de esta diferenciación. Y en el tejido conectivo laxo, al haber más sustancia fundamental, que tenía mucha hidratación, va a ser un tejido donde va a haber más inflamación. En cambio, en el tejido conectivo denso se puede dar alguna que otra inflamación, pero al tener tantas fibras, cuando se da alguna inflamación dentro de ese tejido, es un poco más difícil de resolverlo, porque las células les cuesta llegar a ese lugar de la inflamación, porque al haber fibras, como les dije, tanta cantidad de fibras, es muy difícil de que puedan moverse e ingresar a ese tejido. Entonces, el tejido conectivo denso, que es el tejido propiamente dicho, o sea, el tejido conectivo propiamente dicho, pero denso, va a ser un tejido con fibras, entonces va a ser un tejido más de sostén y va a ser un tejido más de protección. En cambio, el tejido conectivo laxo va a trabajar más como un soporte, va a trabajar para alinear células y va a formar, por ejemplo, la dermis de la piel, va a rellenar espacios, va a rodear órganos, va a nutrir y va a tener una función mucho más defensiva. Y ahora vamos a mirar esta imagen, porque acá vamos a tener otra división. El tejido conectivo denso, que sigue siendo el tejido conectivo propiamente dicho, pero el denso también se va a dividir. Yo les dije que se iba a dividir en tejido conectivo regular o modelado, también se lo llama, y tejido conectivo denso irregular o no moderado. Y acá vamos a ver la importancia que tiene el colágeno, ¿sí? Porque estos nombres van a depender de la manera en cómo se va a colocar el colágeno. Entonces, vuelvo a repetir, la diferenciación se va a dar por la manera en que las fibras se coloquen o la cantidad de fibras o sustancia que haya. En esta diferenciación del tejido conectivo denso, que es donde había mayor cantidad de fibra y menos cantidad de sustancia fundamental, vamos a ver que se va a dividir en dos, en regular o irregular, según cómo se coloca el colágeno, ¿sí? O sea, acá lo importante es el colágeno que contiene estos dos tipos de tejido conectivo denso. ¿Para qué está el colágeno en este tejido? Porque es un tejido, les dije, el denso, que va a generar fuerza. Entonces acá vemos que el tejido conectivo denso regular, que es este que vemos acá, que es el moderado, nosotros vemos las dos imágenes, ¿no? Las dos imágenes que vemos que en una las fibras de colágeno están de una forma. Y si vemos en la otra imagen, vemos que están como revueltas. Entonces acá vemos que el tejido conectivo denso, regular o modelado tiene las fibras de colágeno que están alineadas en paralelo. Esa disposición le va a dar a ese tejido una gran resistencia de manera unidireccional a la tensión. O sea, que va en dirección, el colágeno se va a colocar en dirección al lugar hacia donde debe ir la tensión de ese tejido, ¿no? Los mejores ejemplos que tenemos de tejido conectivo denso regular son los tendones y los ligamentos. O sea, los tendones y los ligamentos tienen que generar una tensión, tienen que ir hacia un lugar cuando se genera el movimiento. Entonces, en la imagen del tejido conectivo modelado vemos que las fibras van hacia una dirección. Entonces, ese tejido va a hacer fuerza y va a ser de sostén hacia una dirección. También, aparte de los tendones y los ligamentos, las fascias. Las fascias es algo que lo vamos a conocer cuando veamos sistema muscular y que lo vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies nosotros tenemos fascias. En cambio, si vemos la imagen del tejido conectivo denso no modelado, las fibras de colágeno van para cualquier lado, ¿no? Entonces va a ser un tejido que va a ser fuerza y sostén hacia muchas direcciones. Por ejemplo, nosotros si nos agarramos la piel, la podemos estirar para un lado, la podemos estirar para el otro. O sea, eso es un tejido conectivo denso no modelado porque las fibras de colágeno nos permiten movilizar la piel hacia cualquier lado. Y acá tenemos un corte histológico, ¿sí?
Si miramos este corte histológico vamos a ver estas rayas que ya vamos a entender ahora cuando veamos tejido muscular, por qué están esas rayas, que son estriaciones que tiene el tejido muscular. Entonces, en este corte histológico se puede ver que hay un músculo. Y acá se une algo que es un tendón. Ese tendón es tejido conectivo denso modelado, o sea, se une a un colágeno que si miramos la imagen va hacia una misma dirección. Todas las rayitas que vemos acá van hacia una misma dirección. Les dije que eso es colágeno. Entonces, este es el músculo, la fibra del músculo. Acá tendríamos un músculo. Y acá todo músculo siempre está conectado a un tendón para que se conecte a un hueso. Entonces, este músculo está conectado a un tendón. Por eso acá podemos ver que ese tendón, al ir esas líneas hacia la misma dirección, nos está diciendo que es un tejido conectivo denso modelado. Y a cada lado vemos que hay unas zonas blancas. ¿Qué serán esas zonas blancas? Para que ese músculo y ese tendón se puedan mover bien, van a necesitar de mucha hidratación. Entonces, ese tejido blanco que nosotros vemos es tejido conectivo laxo, que tiene mucha sustancia fundamental y pocas fibras. Acá vemos cómo en un órgano o en una parte de nuestro organismo tenemos diferentes tipos de tejido trabajando todo en conjunto. Tenemos tejido conectivo denso, tenemos tejido conectivo laxo. Siempre es necesario que haya un tejido conectivo laxo cuando hay un tejido conectivo denso para que le pueda aportar hidratación. Si hay un tejido muscular, siempre vamos a encontrar un tejido conectivo denso. Por ejemplo, en el hueso que tenemos los ligamentos unen un hueso con el otro. Entonces, fíjense cómo todo dentro de nuestro organismo se va conectando precisamente por este tejido conectivo. Los tendones y los ligamentos, ya les dije en la clase anterior que son tejido conectivo, los dos son iguales, la única diferencia es que el tendón va a unir, les dije, casi siempre un músculo con el hueso, pero también, porque yo les dije en la clase anterior que el tendón unía músculo con músculo, porque hay unos músculos muy chiquititos que son necesarios que se unan por medio de un tendón, no va al hueso. Entonces, nosotros conocemos que el tendón siempre se va a unir a un hueso, pero también se puede unir músculo con músculo. Y los ligamentos lo que van a hacer es unir un hueso con otro hueso. Todo esto lo vamos a hablar mucho más cuando nosotros veamos tejido muscular, que si bien es tejido conectivo, el tendón, yo preferí, o la fascia, yo preferí dárselos en tejido muscular porque lo van a entender un poco mejor y para no sobrecargarlas con tanta información. Entonces, volvemos a esta imagen, ¿sí? Donde tenemos el tejido conectivo denso, modelado y no modelado. Entonces, el tejido conectivo denso, modelado, va a tener fibras que corren en la misma dirección. Y esas fibras van a ser de colágeno tipo 1. Y el tejido conectivo denso, irregular o no modelado, va a tener las fibras de colágeno que van a estar todas como entrelazadas. Y van a formar como una red. Algo que venimos escuchando mucho, que es una red tridimensional que va a ser muy resistente a todo lo que es distensión hacia todas las direcciones, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a tener en las envolturas del hueso, lo vamos a tener porque el hueso también está envuelto por tejido conectivo, en los cartílagos, en las paredes de los órganos, en la piel. Pero en la piel nosotros vamos a ver que la dermis va a tener dos partes, ¿no? Una dermis profunda y una dermis superficial. La dermis superficial la va a formar el tejido conectivo laxo. Y la dermis profunda va a estar formada por este tejido conectivo que es denso y irregular. Y otro de los tejidos conectivos denso que teníamos es el tejido conectivo denso elástico, que es igual a los que hablamos hasta recién, pero en lugar de tener fibras de colágeno va a tener fibras elásticas, de elastina. Nosotros esto lo vamos a encontrar en algunas partes, por ejemplo en las arterias. ¿Por qué lo vamos a encontrar en las arterias? Porque la arteria necesita tener, además de resistencia, por eso tiene un tejido conectivo, tiene que tener una muy buena elasticidad, porque el corazón expulsa la sangre a una velocidad determinada, que también lo vamos a ver cuando veamos sistema circulatorio.
expulsa la sangre a una velocidad determinada, pero tan fuerte que tiene que tener un tejido que pueda soportar la fuerza con la que se impulsa esa sangre. Y también lo vamos a tener en ligamentos muy chiquititos, que los vamos a encontrar, se llaman ligamentos amarillos, los vamos a encontrar en la columna vertebral, y en otro lugar donde lo podemos encontrar es en el pulmón, alrededor de los bronquios y de los alvéolos. Vemos que tenemos, además de los que conocimos hasta recién, varios tejidos que van a ser especializados, que van a ser tejido conectivo, pero van a tener células muy especializadas. Algunos los vamos a ver hoy y otros los vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver tejido óseo cuando veamos sistema óseo un poco más completo. El tejido cartilaginoso no es algo que nosotros vayamos a trabajar, así que por ahí lo vamos a ver por arriba, pero no se va a tocar demasiado. El tejido sanguíneo lo vamos a ver cuando veamos sistema linfático, porque el sanguíneo con el linfático van muy de la mano y es súper importante que lo entiendamos para poder entender sistema linfático. Y el otro que nos queda es el adiposo. Este tejido adiposo sí lo vamos a ver hoy. Pero hay algo que quiero explicarles o nombrarles para ir entrando un poquito en todo lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, hasta acá terminaríamos tejido conectivo propiamente dicho. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con nuestro trabajo en este tipo de tejido. Uno de los equipos que nosotros utilizamos en estética es el ultrasonido. Es un equipo primordial en nuestro trabajo y es un caballito de batalla para un montón de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, cómo trabaja y para que vean la importancia que tiene este tejido en nuestro trabajo. El ultrasonido trabaja con algo que se llaman ondas sonoras. Yo se los voy a explicar por arriba porque nosotros vamos a tener una clase de ultrasonido en el que vamos a entender los parámetros y demás y qué funciona hace y cómo lo tenemos que trabajar. Acá les voy a explicar muy por arriba. El ultrasonido trabaja con ondas sonoras. Esas ondas sonoras se pueden transmitir cuando nosotros trabajamos. Nos vamos a dar cuenta que usamos un gel conductor. Ese gel conductor es agua. ¿Por qué usamos ese gel conductor? Porque el ultrasonido se puede transmitir la onda que genera por medio del agua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en un tejido, ¿cuál es el tejido que más cantidad de agua tiene? ¿O cuál es el tejido que más podría absorber esas ondas sonoras? Si nosotros nos ponemos a pensar y recordamos la clase de ahora, el tejido, hasta ahora de los que hemos hablado, el tejido que más agua tiene y que más absorbería esas ondas sonoras que genera el ultrasonido, es una parte de la piel que es tejido conectivo. Y esa parte de la piel es la dermis. Ese tejido conectivo, que es la dermis, es la que tiene esa hidratación en la sustancia fundamental, en la matriz extracelular. Esa dermis va a ser tejido conectivo, pero vamos a tener de dos tipos. Al tener tanta hidratación, lo que va a hacer el ultrasonido es que va a trabajar a nivel de la dermis, tanto superficial como profunda, que va a trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema proteico que hay dentro de ese tejido conectivo, de todas esas proteínas y del agua que tiene esa sustancia fundamental. Entonces, si nosotros tenemos una PF, que mal la llamamos celulitis, una celulitis edematosa o una PF edematosa en realidad, donde hay muchísima agua, o sea, cuando nosotros tenemos una PF, va a haber variables en la PF. Vamos a tener edematosa y vamos a tener otro tipo de PF, que es más fibrosa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una PF que es edematosa, eso significa que hay mucha agua en esa PF, en esa celulitis. Y además va a tener alteraciones en todas las proteínas de ese tejido. Yo me estoy refiriendo, cuando hay una PF, te sucede a ese nivel, a nivel de la dermis. Entonces va a haber mucha agua y va a haber muchas alteraciones en las proteínas también que tiene ese tejido. Cuando nosotros pasamos el ultrasonido, que el conductor es el agua, el trabajo que hace a nivel de ese tejido es increíble. Nosotros logramos cambios impresionantes a nivel de ese tejido
con el ultrasonido porque su trabajo es impactar precisamente en el agua y generar cambios en ese agua. Pero los ultrasonidos también tienen una capacidad que se llama termoselección. La termoselección es la capacidad que tienen esas ondas sonoras que genera el ultrasonido de poder entrar en el tejido. Cuando entra al tejido, vibra y cuando vibra genera un calentamiento. Entonces, cuando entra a la dermis, el calor que va a producir esa vibración que hace el ultrasonido va a generar una emulsión en las proteínas que hay dentro de la dermis y el calor además va a conducir a algo que se llama vasodilatación. Recuerden que nosotros tenemos vasos sanguíneos también en la dermis, entonces vasodilatación es el aumento del tamaño, del diámetro interno de los vasos sanguíneos. Y esto va a permitir que aumente el flujo de sangre dentro de este tejido y entonces va a haber mayor llegada de nutrientes a este tejido y al mismo tiempo va a poder absorber muchas más toxinas, porque el tejido circulatorio también, por medio de las venas, absorbe toxina. El linfático es un colaborador, pero entonces al haber vasodilatación y al haber un aumento de flujo de sangre, va a llegar mucho más nutrientes a ese tejido y al mismo tiempo se van a poder sacar muchas más toxinas. Y otro efecto que va a hacer el ultrasonido es un efecto mecánico que es la vibración. Entonces, lo que hace es una vibración de las estructuras que hay dentro de este tejido conectivo, que hay dentro de la dermis, una vibración importante, hace una vibración tan extrema que van a ver el trabajo que hace. Entonces, ese efecto mecánico lo va a hacer donde hay agua, donde hay no solamente agua, también muchas sustancias proteicas, muchas proteínas. Cuando hablamos de proteína, hablamos de las fibras que hay dentro de la sustancia fundamental y dentro de la matriz extracelular. Entonces, al hacer esa vibración, ese ultrasonido, va a provocar algo que se llama ruptura selectiva de membranas, ¿sí? Esa ruptura selectiva de membranas se da en esas proteínas que hay en el tejido conectivo, ¿sí? En las proteínas que recién se están formando. Entonces, entra la vibración, genera una vibración muy fuerte, solo a nivel de la dermis, porque no lo sentimos en otra parte, solo en el lugar en donde está el manípulo del ultrasonido, genera una vibración tan fuerte que rompe proteínas. ¿Pero qué proteínas va a romper? Las que recién se están formando, o sea, las que están en neoformación. Entonces, cuando el ultrasonido hace esta vibración tan fuerte, todas las proteínas que se estén formando y que estén falladas, o sea, que se están formando mal, se van a romper con esa vibración. Entonces, uno de los tratamientos que nosotros hacemos en gabinete es trabajar sobre tejidos que están en neoformación y esos tejidos son los que están en neoformación, por ejemplo, después de una herida o después de una cirugía plástica. Eso es algo que yo en mi trabajo lo he trabajado mucho. Cuando se hacen cirugías plásticas, después hay todo un proceso, sobre todo en el abdomen, hay todo un proceso que hace el tejido de acomodación y de cicatrización en el que nosotros lo tenemos que acompañar para poder sacar todo ese líquido tisular que se genera, que no se haga una fibrosis. O sea, hay todo un proceso en el que el ultrasonido nos ayuda muchísimo. Cuando ese tejido, después de una cirugía plástica, se está regenerando y se empieza a reparar, se va a reparar a una velocidad muy grande. Entonces, cuando este ultrasonido entra en ese tejido, nosotros imaginemos, ¿no?, que es un edificio que se está construyendo, ¿no? Si en ese momento, en ese edificio que se está construyendo, hay un temblor y las columnas que se están construyendo están desniveladas, que los ladrillos están mal puestos, lo que va a pasar cuando ocurra esa vibración es que el edificio se va a desmoronar. Este es un ejemplo que le doy como para que puedan entender lo que sucede dentro de la dermis cuando nosotros pasamos ultrasonido, porque estas proteínas forman estructuras. Dentro de la dermis o dentro del tejido conectivo, pero vamos a hablar de la dermis, estas proteínas generan estructuras dentro de la dermis, generan estructuras como si fuesen una casa. Tenemos el piso, tenemos las paredes, tenemos las uniones de las paredes, que son estas proteínas adherentes.
todo tiene que estar nivelado y todo tiene que estar bien, todo tiene que estar en equilibrio. Entonces es como si fuese un edificio que se está construyendo. Cuando hay una herida o cuando hay una PF, todo esto está en descontrol, todo esto está mal adentro. Lo que hace el ultrasonido es, en una recuperación, por ejemplo, de una cirugía plástica, es ingresar y por vibración lo que hace es romper esas paredes. Entonces, ¿qué pasa? Si ese edificio está mal hecho, cuando hay la vibración que se caen las columnas, hay que volver a hacerlo. Se cayó porque el edificio estaba mal hecho, si no, no se hubiese caído. Cuando entra el ultrasonido sucede lo mismo, rompen las proteínas que están en neoformación, pero se están formando mal. Al resto de las proteínas no las va a romper solo esas por la misma vibración. Se rompen porque están mal hechas. Entonces, cuando se cae el edificio, lo que tenemos que hacer es volver a hacerlo de una forma que sea más eficiente. Lo mismo pasa en el tejido. Cuando esta vibración se produce dentro de ese tejido y sucede esa vibración, rompe esas estructuras que se están formando mal y obliga al tejido a que se vuelva a formar bien. Entonces, además de esto que les dije, hace que los líquidos que están ahí se empiecen a movilizar y se empiecen a estabilizar. Entonces, en un postoperatorio, que sería la cirugía plástica que le dije, o en una PF, que es la celulitis, cuando este ultrasonido ingresa, va a producir una vibración tan fuerte a ese nivel que esas columnas, las paredes, que estaban quedando torcidas, que serían las proteínas, este ultrasonido va a tener la capacidad de penetrar en esas proteínas o en esas columnas y romperlas. O sea que lo que va a hacer es romper esas proteínas y obligar a que se vuelvan a acomodar de una forma correcta. ¿Qué hace de esta forma? Va a generar una homeostasis. Homeostasis, recuerden que era un equilibrio dentro de la cantidad de proteínas, de la cantidad de aguas también que hay dentro del tejido, y va a producir una disminución de todo lo que ha generado el edema. Entonces, va a ser o va a producir esa recuperación proteica y va a dar esa estabilidad hídrica a nivel de los líquidos. Entonces, el ultrasonido a este nivel, que es la dermis, estoy hablando de un ultrasonido terapéutico de 3 Hz, ¿sí? Porque hay otros ultrasonidos que son de otro tipo que pueden trabajar sobre una articulación. El tipo de ultrasonido que nosotros utilizamos es el de 3 Hz. Entonces, el ultrasonido a este nivel, que es la dermis, es un tratamiento súper importante en todos los procesos de reacomodación que nosotros podamos hacer, de cicatrización, de remodelación por el edema importante que va a haber en estos tejidos en ese momento. Y otro de los efectos que va a tener este ultrasonido a nivel de este tejido es que va a aumentar algo que se llama fibrogénesis. Fibrogénesis es la producción de fibras. Pero lo que va a hacer, o sea, no va a producir más fibras, lo que va a hacer es aumentar la acomodación del colágeno y de las proteínas de estabilización que hay en este tejido. Y además va a producir un efecto que es térmico. Cuando produce un efecto térmico, produce un efecto de calentamiento. Y ese efecto de calentamiento le da la posibilidad a este tejido de poder abrir ese movimiento vascular, esas cascadas vasculares a través de la vasodilatación. Entonces, trae nutrientes, trae líquidos y libera toxinas. De esta forma lo que hace es dejar el tejido en homeostasis, les dije que es el equilibrio para que se cumplan bien todas las funciones. Pero les repito que estamos hablando de un ultrasonido de 3 Hz, que es el que nosotros usamos a nivel estético. Ahora bien, todo este proceso que hace el ultrasonido lo hace en todos los tejidos que tienen agua. Presten atención a esto. Este proceso que hace el ultrasonido lo hace en todos los tejidos que tienen agua, o sea, en todos los tejidos conectivos. Pero resulta que nosotros tenemos no solo el que acabamos de hablar, que es la dermis, que es un tejido conectivo, tenemos otros tejidos que también son conectivos, que ahí vimos que había otros tejidos que son especializados. Entonces, uno de esos tejidos es el tejido óseo, es el hueso, que como les dije hace un rato, aunque nosotros lo vemos duro, es un tejido conectivo que dentro de ese hueso duro hay algo que se llama médula ósea, y esa médula ósea tiene volúmenes muy grandes de líquido. O sea, la médula ósea es
100% hematopoyética, 100% sanguínea, 100% líquido. Entonces, si nosotros pasamos un ultrasonido sobre un hueso, entonces ese hueso se va a calentar. O sea que ese hueso va a empezar a vibrar a la misma velocidad que está pasando el sonido y se va a calentar de una manera que es totalmente exagerada. Al calentarse de esa forma, va a pasar algo que se llama calentamiento periostal, y ese calentamiento va a generar dolor en el paciente o usuario que nosotros estemos atendiendo o cliente, como lo quieran llamar. Entonces, cuando genera dolor, nosotros ya sabemos que está haciendo un calentamiento. Entonces acá vemos que el ultrasonido en el hueso puede generar un calentamiento a tal punto que nosotros lo que vamos a hacer es un daño tremendo, porque lo que vamos a hacer es termocoagular esa matriz de médula ósea y le estamos haciendo, como les dije, mucho daño. Por eso, en el hueso jamás se coloca un ultrasonido de manera directa, por lo menos, ¿no? Después veremos cuando veamos ultrasonido cómo lo vamos a trabajar o no lo vamos a trabajar, o en qué casos sí, en qué casos no. Por eso el ultrasonido va a tener parámetros, va a tener frecuencias, va a tener un montón de cosas y zonas y tiempos de pasadas y demás importantes a tener en cuenta. Pero bueno, este cortecito que les hice para explicarle del ultrasonido me pareció súper importante para que ustedes entiendan la importancia que tiene este tejido en nuestro trabajo. El tejido conectivo que nosotros trabajamos es la dermis, y a nivel de la dermis tenemos un montón de componentes que son esas estructuras, como les dije, que es como si fuese un edificio que se está construyendo y que deben estar bien, siempre tienen que estar en equilibrio. Así que bueno, hasta acá sería todo lo que tiene que ver con tejido conectivo propiamente dicho. Bueno, y el otro tema que vamos a tocar hoy, que va a ser tejido conectivo especializado, el único que vamos a tocar hoy, porque ya les dije que los demás los repartí en otras clases, es el tejido adiposo. Este tejido adiposo nosotros le decimos grasa, ¿sí? Pero es tejido adiposo. Si miramos la imagen vamos a ver que tenemos dos celulitas ahí. Son dos adipocitos. La célula adiposa se llama adipocito. Ahí vemos dos imágenes. Tenemos una amarilla y tenemos una marrón. Entonces tenemos un tejido adiposo o una célula adiposa amarilla o blanca y tenemos una célula adiposa parda o marrón. Si nosotros miramos bien la imagen, vamos a poder diferenciar por qué a una se la llama de una forma, por qué a otra la llaman de otra forma y qué funciones tiene cada una. En la célula del adipocito amarillo, nosotros vemos que hay una gran gota, o sea, ahí vemos una cosa redonda amarilla. Eso es una vacuola llena de gotitas de triglicéridos. La grasa que contiene el adipocito es de tipo del triglicérido. Entonces, esa vacuola está llena de gotitas de triglicéridos. Es tan grande esa vacuola dentro del adipocito que ha desplazado todas las organelas y también el núcleo. Eso que vemos de color azul es el núcleo. Entonces, el núcleo va a estar en la periferia porque no tiene espacio. Y va a tener algunas mitocondrias. Ahí hay una sola dibujada, pero tiene algunas más. Va a tener solo algunas mitocondrias. Si vemos la otra célula, que es la de color pardo, vemos que hay varias gotas, o sea, varias vacuolas con gotas de triglicéridos. Y vemos que hay varias mitocondrias. Y ahí no sé si no alcanzo a ver bien, si ahí se ve el núcleo, está más a nivel central. Entonces esa es la diferencia entre estas dos. La célula adiposa amarilla se llama amarilla por la gran cantidad de triglicéridos que hay acumulados adentro. Entonces el triglicérido es como el aceite. Nosotros el aceite lo vemos amarillo. Bueno, el triglicérido es igual. Entonces el adipocito amarillo, por los triglicéridos que tiene color amarillo. Por eso se le da el nombre de célula adiposa amarilla o blanca. Y si vemos el adipocito pardo, tiene ese color pardo. Ese color es por las mitocondrias. Todas las mitocondrias tienen una proteína. O sea, las mitocondrias de todas las células tienen una proteína que se llaman citocromos. Esa proteína en la mitocondria es la que le da ese color. Entonces, como en esta célula hay mucha cantidad de mitocondrias, esta célula adiposa se ve de ese color.
¿sí? Se ve un color pardo. Por eso se le da el color de célula grasa o adipocito pardo o marrón. Entonces, saber cómo trabajan o qué son o dónde están estas células adiposas, dónde las vamos a encontrar, o por qué hay una parda y por qué hay una amarilla, porque están diferenciadas, o cuándo tenemos este tipo de células nosotros. Nosotros vamos a recordar que las mitocondrias, el trabajo que hacen es generar ATP. Entonces, la mitocondria está diseñada para producir energía en forma de ATP, pero en las mitocondrias que hay en la célula parda, producen ATP, pero lo producen de una manera diferente. Cuando producen el ATP, producen mucho calor. Entonces, estas células pardas lo que van a hacer es algo que se llama termogénesis. La termogénesis significa que producen mucho calor, o sea, que estas células van a trabajar para producir calor. En cambio, la célula adiposa amarilla, al tener tanta cantidad de triglicéridos en su interior, el ATP trabaja para reservar la energía. La parda les dije que generaba calor, da calor. En cambio, la amarilla la reserva, guarda energía. Lo que hace la célula grasa, el adipocito amarillo, es guardar energía. Y ahora vamos a ver por qué. En el cuerpo del ser humano adulto tenemos mucha más cantidad de célula adiposa amarilla. Y en los bebés hay mucha más cantidad de célula adiposa parda. Vamos a ver por qué. Cuando nosotros nacemos, cuando el bebé nace, tiene muy poco tejido adiposo amarillo, pero sí tiene bastante tejido adiposo pardo. Y en los primeros meses de ese bebé, ese tejido de adiposo pardo aumenta, ¿sí? Porque resulta que los recién nacidos, en su cerebro, en su zona cerebral, todavía no se ha desarrollado una parte del hipotálamo que tiene que ver con regular la temperatura del cuerpo. A ver, nosotros, los adultos, regulamos la temperatura de una forma. Tenemos un sistema que regula la temperatura. Cuando nosotros tenemos calor, mucho calor, lo que hacemos es transpirar. Y cuando nosotros tenemos mucho frío, se genera una constricción en los poros y temblamos, ¿sí? Entonces, de esa manera el cuerpo regula la temperatura corporal y mantiene una temperatura adecuada para que los órganos vitales nuestros estén bien. Pero los bebés no tienen esta capacidad de regular la temperatura porque su cerebro todavía no está desarrollado. Entonces, requieren de esta célula grasa parda para evitar que esos bebés se enfríen y para poder mantener eh, en una temperatura adecuada a los órganos vitales. Y de esa forma van a evitar una hipotermia. Entonces, la grasa parda va a ser un tejido que se va a especializar en producir calor. En cambio, la célula adiposa amarilla es una reserva energética, que a veces decimos, ay, ¿para qué tenemos esto, no? Que además tiene la capacidad de aumentar su tamaño todo el tiempo, todo lo que quiera, no tiene un límite. Nosotros cuanto más alimentos metemos, esa célula lo reserva. Y metemos, sobre todo lo que es grasa, la célula la reserva y por eso engordamos. Entonces, esa célula adiposa amarilla lo que hace es reserva energética. ¿Por qué? Porque acumula grasa para que, si en algún momento de nuestra vida, este es la orden que tiene, o sea, este es el trabajo que tiene que hacer, ella tiene que reservar energía por si nuestro cuerpo se encuentra en algún momento sin alimentos o sin reservas y las tiene que tomar de ahí. Entonces, la célula adiposa amarilla es una reserva energética. Lo que hace es acumular grasa para que más adelante, cuando a nosotros nos falte alimento por mucho tiempo, pueda depender de esa energía y poder tomarla. Entonces, la mayor cantidad de célula grasa que tenemos, la mayor cantidad de célula adiposa que nosotros tenemos va a ser amarilla. Vamos a tener algunas partecitas con célula grasa parda, pero es muy poquita. Vamos a tener, por ejemplo, en las axilas, porque las axilas necesitan tener ese calentamiento, en la zona supraclavicular, que es una zona que está arriba de la clavícula, en la zona intraescapular, que es una zona que está dentro, o sea, detrás de las clavículas,
y en la ingle. Una zona que siempre se mantiene calentita, igual que las axilas, precisamente porque tenemos esta célula adiposa parda. Así que bueno, hasta acá, bueno, y por ejemplo el tejido adiposo tiene otras funciones, no solamente la de reserva de calor, también nos ayuda a amortiguar los golpes. Nosotros la tenemos distribuida en nuestro cuerpo en lugares especiales, en lugares particulares, en lugares en donde no tienen protección. Nuestra mayor protección en el cuerpo humano son los huesos, las costillas, por ejemplo, que están protegiendo órganos súper importantes como es el corazón y el pulmón, pero los pulmones. Pero en el abdomen nosotros no tenemos hueso. En esa zona nosotros, seamos gorditos o flaquitos, tenemos célula adiposa bastante más que en otras zonas. Y va a cumplir esa función metabólica que les dije, que es generar grasa para el organismo. Entonces, hasta acá ha sido tejido conectivo completo. Lo que falta de tejido conectivo especializado, ya les expliqué más arriba, que lo voy a ir distribuyendo según el tema que vayamos tocando, no porque no se pueda hacer ahora, sino que me pareció más importante colocarlo en el momento que lo vamos a necesitar entender, porque si no, después tienen que volver para atrás para escuchar las clases o ya no recuerdan lo que hablamos hoy. Así que lo voy a ir colocando en los puntos o en los temas que nosotros lo necesitamos. Pero siempre van a ser tejido conectivo. Cuando hablemos de tejido óseo, recuerden que es tejido conectivo, tendones, tejido conectivo, ligamentos son tejidos conectivos, fascias son tejidos conectivos, cartílagos son tejidos conectivos. Así que bueno, tenemos un montón, tejido sanguíneo son tejidos conectivos, en el sistema linfático también tenemos tejido conectivo, así que bueno, vamos a ir viendo que en el sistema linfático, por ejemplo, tenemos fibras reticulares. Vamos a ir viendo que yo se los voy a repartir de esta manera. Así que bueno, esta ha sido la clase de hoy. Lo que les digo siempre, vayan despacio, presten mucha atención, fíjense cómo todo se conecta, todo va hilvanado, tiene todo tiene un porqué. Para mí es fascinante ir entrando de esta forma en este tema. Sé que para quien no lo conoce por ahí es muy pesado, es muy intenso, pero si nos ponemos a ver, tenemos unas estructuras que son increíbles y que son como ciudades ahí adentro. Así que, como les digo siempre, enamórense de esto, si esta va a ser la profesión de ustedes, entiéndanla a la perfección y trabajen la conciencia. Les mando un beso.